Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días, Rosa, un nuevo capítulo en Radio Sobrarbe. Buenos días a todos. Hoy la cosa va de risa, así que prepárense para reír. A ver si conseguimos reírnos de nosotros mismos. El podcast de hoy se titula Elogio al ridículo. Y es un elogio precisamente a las personas normales, inteligentes o necias, listas o torpes, que cuando hacen el ridículo son capaces de reírse de sí mismas. Aunque sientan vergüenza, porque uno puede estar profundamente avergonzado por sentirse ridículo en algún momento y sin embargo reírse. Esta vez voy a relatar anécdotas de la vida real, testimonios de personas cercanas que en algún momento de su vida se han enfrentado a situaciones embarazosas que han rememorado sin poder evitar las carcajadas. Empezamos con la dislexia numérica. Y empiezo por mí, por un lapsus insólito que tuve durante una visita guiada al museo. Desde hace unos años soy guía voluntaria en un museo de ingenios musicales en mi pueblo, en medio del Pirineo. Aquel día tenía un grupo bastante numeroso, de unas 15 personas. Les di la bienvenida, me presenté, les conté lo que íbamos a ver en el museo y les dije que todas las piezas eran de un coleccionista privado que había querido que su colección se mostrara en su pueblo natal. ¿Todavía vive?, me preguntaron, probablemente pensando que una colección de tal magnitud necesitaba toda una vida para ser recopilada. Y lo que yo respondí fue una de las tonterías más monumentales que he dicho en mi vida. Dije, sí que vive, y añadí, es del siglo XVII, pero viene muy a menudo a visitarnos. Los ojos de mis interlocutores se abrieron estupefactos. Nadie dijo nada. El silencio se hubiera podido cortar con un cuchillo y entonces empecé a reír. Ay, no sé por qué he dicho esto, perdón, sin contener la risa. Quería decir que tenía 75 años. Y entonces fue mi público quien estalló en carcajadas tales que necesitamos casi 5 minutos para recuperar la compostura. Vamos ahora con humedades. Esta anécdota me la contó un buen amigo que, mostrando su valentía y sentido del humor, dejó que la incluyera en esta antología de ridículos. Estaba invitado en casa de una amiga en Venecia, en realidad una antigua novia. Influido por los puentes de Madison, su imaginación se recalentaba imaginándose como Clint Eastwood y Meryl Streep. Aquella noche le parecía el momento adecuado para reverdecer antiguas pasiones. Era un plan perfecto, empezando por un aperol y continuando con un largo paseo por los canales interiores hasta llegar a un pequeño restaurante donde, en un ambiente romántico, el vino y la conversación fluyeron como en sus mejores tiempos. Volvieron a casa andando, era febrero y hacía frío. La combinación de vino y bajas temperaturas hizo que su vejiga, inquieta, estuviera a punto de estallar. No parecía que fueran a llegar nunca. Aquellos pasadizos y oscuros canales le parecían todos iguales. Por fin atisbó la puerta de su casa y mientras ella hacía girar la llave, él sintió un inesperado calorcillo entre las piernas. Él hubiera querido correr hacia el baño, pero desistió cuando vio cómo ella miraba atónita la humedad que había empapado la entrepierna de su pantalón de pana. Sus risas retumbaron por todo el apartamento y en aquel momento se rompió todo el encanto. Se dio una ducha y se puso el pijama. Ella se acostó en la cama, él en el sofá, pero al apagar la luz todavía pudo oír cómo ella intentaba sofocar su risa bajo las sábanas. Y
Esta misma persona, este mismo amigo, nos reímos tanto imaginando la entrepierna del pantalón de pana que llevaba en aquel momento, que se le desató la lengua y me contó otra historia que desde mi punto de vista aún es más vergonzante. Hay muchos hoteles en el DF que son semejantes a los de las grandes capitales, un hall monumental y ascensores acristalados que suben y bajan bajo una gran cúpula. Su habitación estaba en el 3er piso y aunque el elevador iba lleno, el trayecto debería ser de unos pocos segundos. Cuando paró en el 1er piso se demoró porque salieron y entraron varias personas. El jaleo impedía escuchar el ruido de sus tripas que se resentían de una cena mexicana donde tomaron y comieron bravo. La parada en el 2º piso le puso nervioso. De nuevo se demoraron las entradas y salidas. Se lo comentó a su compañera de trabajo que iba pegada a él para defenderse de los empujones. Cuando se puso en marcha camino del 3er piso, la tormenta arreció, aunque los truenos quedaron apagados por los rumores de los clientes. Por fin llegaron a su piso, pero justo cuando se abrieron las puertas, desaguó como si la corriente del niño habitara en su interior. Intentó abrirse paso para salir rápidamente, pero los efluvios de sus intestinos inundaron en menos de un segundo aquel cubículo y ya no tuvo ninguna dificultad en salir. El ascensor había quedado vacío. Su compañera hizo un esfuerzo por no unirse a los demás huéspedes que huían a toda prisa. «Vaya, parece que todos se alojan en nuestra planta», dijo dándole las buenas noches desde una cierta distancia y desapareciendo rápidamente tras la puerta de su habitación. Nunca se había sentido tan ridículo en toda su vida. Se introdujo vestido en la bañera mientras maldecía a Moctezuma. Bueno, vamos a por otro ridículo que hemos titulado Par mínimo. Y para aquellos que no sepan de dónde viene este título, les aclararé que par mínimo es un concepto del ámbito de la fonología que define un conjunto de 2 palabras de distinto significado que se diferencian solo por un fonema, como pata y mata, rato y rota. Pero el relato que viene a continuación nada tiene que ver con la lingüística. La amiga que me contó esta anécdota reconoció que no puede recordarla sin ruborizarse. Entonces ella era muy joven, era su primer trabajo en una gestoría del centro de la ciudad. La habían contratado como recepcionista y su jefa era la directora, una mujer de mediana edad y trato severo que exigía respeto, puntualidad y buenas maneras. Aunque se adaptó gradualmente a aquel entorno laboral, nunca se integró del todo, sobre todo después del suceso que tanto la avergonzó. Ocurrió unos días antes de Navidad, cuando los empleados fueron convocados por la directora en la sala de reuniones para hacer balance del año. Fueron todos menos ella, que debía permanecer de guardia en la recepción. Y entonces sonó el timbre. Ella abrió la puerta, era un hombre bien vestido, que se presentó como fulano de tal, y le dijo el motivo de su visita. María Jesús, que así se llamaba la joven recepcionista, no daba crédito a lo que estaba oyendo. Pensó que lo había entendido mal y le preguntó de nuevo qué quería. Pero el hombre repitió lo mismo. No sabiendo cómo reaccionar, María Jesús llamó a la puerta de la sala de reuniones y entró. «Señora», le dijo a la directora, «ha venido un hombre que creo que quiere hablar con usted». «¿Y qué quiere?», preguntó ella. «Es que no lo he entendido muy bien», respondió María Jesús. «Pues dile que te lo repita», sugirió la directora. María Jesús salió, preguntó de nuevo y volvió a la sala de reuniones. «Salga usted, por favor, es que yo no puedo repetirle lo que me dice este señor. ¿Cómo voy yo a decirle a usted esto? Es que no puedo», insistió. «Déjate de tonterías y dime qué te ha dicho», exigió su jefa. «Pues», contestó la muchacha con voz temblorosa, «me ha dicho, vengo a joder». Los empleados miraron expectantes a la directora, que reaccionó rápidamente. «A ver, sal ahí de nuevo y pídele la tarjeta de visita». María Jesús así lo hizo, y cuando regresó a la sala de reuniones le acercó la tarjeta a su jefa, que estalló en una sonora carcajada. «Lo que te ha dicho es Banco Jover». Ella no sabía que existía un banco llamado Jover, pero aún ahora no encuentra justificación para su metedura de pata. No comprende cómo pudo dar por sentado que alguien podía presentarse en una oficina anunciando que venía a joder. Bueno, otra buena amiga me contó una anécdota vivida por su abuelo, que era un magistrado que ejerció su profesión en la España de los años 50. La he titulado El testimonio.
El juez presidía un juicio contra un jornalero acusado de robar un jamón. Tenía todas las de perder, ya que había un testigo ocular del robo. Se trataba de un ganadero de la zona, un anciano muy respetado, que relató así los hechos acontecidos aquella noche. Fue martes, señoría. Alrededor de las 3 de la madrugada me levanté para dar un paseo con mi perro Rex. Soy un hombre mayor y me cuesta dormir. Aquella noche la luna daba suficiente luz para ver y yo vi claramente a ese hombre, dijo señalando al jornalero, meter en un saco uno de los jamones del almacén de Severino. ¿Está seguro de que era él?, preguntó el magistrado. No tengo ninguna duda, señoría, respondió el testigo. A una señal del juez, el escribiente, que había estado transcribiendo cada palabra, se acercó a la mesa y le dejó el papel con el testimonio por escrito. Está bien, dijo el juez, dando por finalizada la intervención del testigo. Por favor, acérquese y lea este papel. Si está de acuerdo con su declaración, fírmelo. El ganadero se acercó a la mesa del magistrado, cogió el papel y, algo avergonzado, dijo: «No sé leer, señoría». El juez le dijo que no se preocupara. Él mismo leería la declaración en voz alta para que pudiera comprobar si coincidía con lo que había dicho. Cuando terminó, el ganadero asintió. «Pues firme aquí, por favor», dijo el juez, señalando un recuadro del papel. «Es que tampoco sé firmar, señor», respondió el ganadero, quien añadió solícito: «Pero si quiere, puedo firmar con la huella genital». El magistrado, conteniendo la risa, le explicó que la ley solo contemplaba el uso de la huella dactilar. Pues vamos ahora a los aturullamientos. Y esta es una anécdota rápida que soy yo misma en un aeropuerto. Viajo con una compañera de trabajo y estamos tomando un café mientras esperamos que anuncien nuestra puerta de embarque. En estas veo a una mujer bajita, un poco mayor que yo, que se sienta en la mesa de al lado. Me pregunto de qué la conozco, porque seguro que la conozco. Se acerca el camarero a su mesa y ella pide un descafeinado. Su acento andaluz reaviva mi memoria. Es una de las amigas de Manuela, mi amiga sevillana del alma, pero no recuerdo su nombre. Entonces ella me mira y me sonríe. Me ha reconocido. Me levanto y voy a saludarla. «Hola, ¿cómo estás? Qué casualidad encontrarnos tan lejos de Sevilla». Era el aeropuerto Charles de Gaulle. «Me alegro mucho de verte también», le dije. La mujer responde a mi saludo con una amable sonrisa, pero ya no podemos hablar más porque llaman a los pasajeros de nuestro vuelo por megafonía. Me despido de ella con 2 besos. Hasta pronto, nos decimos. Regreso a mi mesa para recoger el equipaje y mi compañera de viaje me pregunta extrañada: «¿Y tú? ¿De qué conoces a María Jiménez?». No era mi conocida sevillana, era la famosa cantante María Jiménez, que viéndome tan segura de conocerla me siguió la corriente. Descanse en paz. Otro aturullamiento: un matrimonio y sus 2 hijos están invitados a una boda. La ceremonia dura más de 1 hora y al terminar van al restaurante. Se ha hecho tarde y están muertos de hambre. Los niños no paran de preguntar cuándo van a comer, pero la comida no se sirve todavía porque los novios están en la sesión de fotos. Pasa más de 1 hora y el padre de los niños, que no sabe qué hacer, él mismo mataría por un trozo de pan. Por fin llega la feliz pareja. Los camareros empiezan a movilizarse, pero antes de sentarse a la mesa hay que felicitar a los novios. Los invitados hacen cola, moa, moa, enhorabuena, y hacia la mesa. Hasta que les toca a ellos y el padre, desfallecido, muerto de hambre, le da la mano al novio y le dice que aproveche. El novio le dio las gracias sin preguntar a qué tipo de provecho se refería. Bueno, esto lo presencié yo mismo, increíble, pero a ver, una muchacha fascinada desde el primer día por su compañero de trabajo se lo encuentra por azar en una pizzería a la hora de comer y comparten mesa. Ella se arrepiente de no haberse puesto un vestido más seductor, de no haberse lavado el pelo aquel día. Se mira las manos, no se ha pintado las uñas, lo mira él, es guapísimo. Llega la camarera. 4 quesos y una cerveza, por favor, dice él. Para mí, un vaso de agua y una pizza de atún y cebolla, ordena ella. Y cuando ya la camarera se está alejando, añade con voz sonora: ¿puede añadirle almorranas, por favor? Obviamente, habría preferido decir alcaparras. Y finalizo con uno de mis lapsus más comentados en mi entorno. El escenario es una sobremesa tras una comida familiar, cafés y copas, y empezamos a cantar, costumbre muy arraigada en nuestra casa. La saeta. Empezamos a cantar la saeta, una canción de Serrat con la letra del poema de Antonio Machado, de la saeta.
Yo estaba sentada junto a mi hermana y ambas nos sabíamos la letra de memoria, o eso creía yo. Porque tras la primera frase que recitamos al unísono, que es recitada, dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Empecé a cantar la primera estrofa, hasta que a mi hermana le dio tal ataque de risa que todos tuvimos que callar. No podía ni contarnos por qué se reía, solo me señalaba a mí y balbuceaba, ahogada por la risa, algo ininteligible, hasta que por fin consiguió explicarse. Por lo visto, yo tenía una idea muy sui generis de aquel Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos y, en mi versión, siempre por desengrasar. Aún hoy mi hermana se desternilla cada vez que recuerda mi interpretación, en la que el Cristo de Machado no necesitaba ser desclavado de su cruz, sino un buen desengrasado. Y así terminan esta sarta de tonterías. En el próximo episodio volveré con temas más serios, aunque no más veraces. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, son message de sa